Buenos días a todos. Aquí tenemos un tema que estamos cargando gas. Sí, pásale por acá. Es la primera vez que vamos a echar gas. Y ahorita les quiero mostrar esto. El título del video será... ¡Hey! Sí, chava, ya. A darle. Esto está buenísimo. El veneciano. Entonces lo ponemos al revés. Yo no sabía eso, ¿eh? ¿Se coloca como al revés o cómo es ese tema? Sí, de hecho, ¿te acuerdas la forma que le habías visto al veneciano? Es para que pegue bien con la mezcla. ¿Sí? Para que se adhiera bien. Ya por el otro lado es liso. Ay, por el otro lado es liso. Ah, qué tramposos. Con razón dije, yo nunca lo había visto así. Ah, sí, pues es que es para que se adhiera bien, por eso. Bueno, ahorita vemos un pedacito. Aquí se puede ver esto, ¿no? Esa es la parte de atrás, ¿no? Sí. Que tiene esta textura. Y por el otro lado es liso. Por el lado del cartón. Ya entendí, vienen en paquetes de 20 por 20, pues. 30 por 30. Colocan el hilo. Pero no lo rompen, ¿verdad? O sea, no clavan nada. Bueno, sí. Digo yo por el tema del agua, ¿no? O sea, no se va por ahí. No lleva su pasta ahí. Y lo tapa la pasta y luego el azulejo. Lo está midiendo. Entonces, para explicar un poquito aquí a los televidentes, estas dos, ¿qué son? ¿Estas dos salidas? Esas son fondos, succión de fondos. Succiones de agua, de fondo, ok. Y luego esta del centro. Esas tres son retornos de calentamiento. Por ahí sale agua caliente, ok. Retornos de agua caliente, va. Y tenemos esta. Es la barredora. Esa es barredora que lo que hace es succionar aire. Succiona. Ajá. Se conecta a una manguera. La manguera tiene el tubo con el que se limpia la alberca. Ajá. Y ya todo de eso se va hacia la bomba de filtrado. De la bomba de filtrado se va hacia el... ¿A dónde va la bomba de filtrado? Hacia el filtro. Ajá. Del filtro sube a la bomba de calor. Okay. La bomba de calor te la manda a lo que es el clorador. Y ya sale el agua caliente por ahí. Ya clorada, ya filtrada. Eso sí funciona. ¿Nos podrías explicar un poquito los tipos de filtros? Tipos de filtros. Hay filtros de cartucho y filtros de arena. Okay. Creo que el de aquí es de arena. Ese es un Pentair. Pentair, sí. Sí, es de arenas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ajá. Ese lo tienes que estar retrolavando cada 2-3 meses. Okay. Y pues ya es lo único. ¿Y el de cartucho? El de cartucho, ese lo sacas, se le hace su limpieza al cartucho, lo vuelves a meter. Pero lo que nos inclinamos, según yo, al de arenas, me dijeron que por el tema de... No me acuerdo si del mantenimiento, que algo que
Que era bueno, que era más bueno para el uso rudo, el de arenas, que el de cartuchos. Eso nos dijeron, creo. No sé qué te haya comentado Gustavo, pero si te lo recomiendo es por algo. Sí. Que la marca es buena, ¿no? También. Sí. La marca Pentair. Y ese es el desnatador. Ajá. Ese también va hacia la bomba de filtrado. ¿La función de ese cuál es? Sacar todas las hojitas, todo lo que cae en la alberca, cae ahí, tiene una rejilla y a la rejilla tú le abres ahí, la sacas, limpias y listo. Ya la demás agua pues se va al filtro, que es lo que te había comentado. La otra salida que se ve ahí es para la lámpara, ¿verdad? Es la lámpara. Y de este lado, bueno, aquí tenemos esta boquilla que va a ser para la fuente, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí sale un chorro de agua, ¿no? Que va a brincar porque queremos el ruido. Y de este lado tenemos los 4 hidrojets que disparan agua, ¿no? Y estos dos que son Succiones también de alto flujo. Son succiones. Para los jets. De acuerdo, succiones. Qué fuerte. Toda la alberca blanca, ¿se verá bien? Yo creo que sí, ¿no? Se va a ver elegante, creo. Por el reflejo que vas a tener del cielo. Ah, ¿sí crees que lo reflejen? Van a ser de esos regalos que nunca me imaginé. Cuando estemos en las conferencias vamos a decir, y a veces hay regalos como esto, y luego la otra fotografía. Eso hacemos en la cueva cuando enseñamos la foto del árbol en la noche, que la sombra refleja en el techo. Nunca me imaginé ese reflejo. Se está integrando todo. Ya la cubierta ya son las sombras que va a dar. Bueno, no es cierto. Porque todavía faltan los paneles fotovoltaicos. Traemos un tema aquí. Fíjense, los mármoles, seguimos avanzando. Este pasillo ya está. El buen Chava. Saluda a todos, Chava. Con el gas, que luego le echan de menos. ¿En qué andas, Master? Esto lo vamos a dejar al final, ¿no? Hasta el final, ya que salgamos. No se ve mal. Yo creo que así se va a quedar. Sí, ya. Sí, jóvenes. O sea, ya hay que acabar. Nuestra querida estructura. Le están echando el gas, ¿va? A ver si no explotamos todos. Ah, le está sacando el aire que tiene. A ver, vamos a grabar eso. Si exploto, pues va a quedar aquí para el resto de la humanidad. ¿Te imaginas que explote en televisión? Como esos artículos que de repente sacan de que youtuber se envenena de abejas, no sé qué. Cosas raras que hace la gente. Está sacándole el aire. Y luego tenemos este otro tema que, fíjense, el baño que tenemos aquí para la gente de repente se tapó. ¿Y qué cosas? Que nos conectaron el drenaje acá de la ciudad a una línea que ya estaba cancelada. Pues entonces, ¿qué pasó? Que se fue llenando la línea del drenaje con los meses, con todos nuestros desechos, hasta que se saturó y se empezó a regresar. Y ya ahorita esta gente del municipio se dieron cuenta de que estaba mal conectada a esta línea vieja que ya estaba cancelada y nos están conectando
al colector que pasa aquí por el centro, para ya no tener ningún problema. Es algo tan básico como el drenaje, ¿saben? O sea, al final de cuentas, si no tienen un buen drenaje, toda la arquitectura del mundo, todo el mármol del mundo, toda la madera del mundo, nada importa. Esta la tenemos que pintar. Acá el maestro la está detallando. Está detallando las soldaduras. Ya estás aplicando un poco de pasta, ¿va? Sí. Para perfeccionarla y darle una pintada. ¿Tú la vas a pintar? Sí, pero ya, hay que quitarlo antes de que nos vayan a poner los palos, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. O sea, yo creo que la pintada ya es despuesito de esto. Mañana. ¿Ya quedó? Para comentarle a mí. Sí. ¿Cómo? ¿Ya quedó? Y ahí dice. Esto me recuerda a Mykonos. No se asusten del blanco. No digan que el blanco es de hospital, ¿eh? No, no, eso no es bueno. Habla de su falta de criterio. Acá, ¿qué nos dice esto? ¿Sí se alcanza a ver? Pues apenitas tiene 15. Más comerciales. Sitza. Qué bonitos cielos otra vez. Se fue la temporada de las nubes. Y ya traemos sol, fíjense los cielos. Prométanme que van a venir a visitarnos acá. Aquí vamos a estarlos esperando. Y fíjense esto. Ahora sí, esto ya viene con todo. Las puertas. Les hicimos este detalle. La madera se llama rosa morada y va a ser terminado a la cera. Una cosa muy suave. Los closets. Al puro fregazo ahí los contactos, ¿no? Sí, quedaron bien. Ya Quedaron bien. se están viendo las pilas. No, ahora sí. Tenemos las puertas. Ustedes denle, a mí me gusta grabarlos cuando trabajan. Las puertas de intercomunicación son blancas. Las puertas de acceso son de madera natural, de esta madera que es rosa morada. Entonces mi idea siempre es que las puertas y los closets sean blancos para que no boten en la sensación espacial. Que tú no veas aquí la mancha de la puerta de madera, sino que la ves blanca del mismo color del muro. Digo, si el muro fuera azul, pues tendría sentido que la puerta fuera azul. Entonces en este caso los muros blancos me invitan a mí a hacer puertas blancas, que todo tiene el mismo detalle de esta estría, ¿se fijan? Entonces de repente todo habla de lo mismo. Estría en el techo, estría en los muros, estría en el piso. Entonces de esa manera todo el lugar se compone. Con esos detalles y la calidad de los materiales se está encontrando ese equilibrio entre la pureza, lo brusco del enjarre que te hace sentir como estas haciendas del siglo pasado o el antepasado más bien, pero el equilibrio de la modernidad y lo antiguo, que realmente es lo que yo había buscado, ¿no? Por eso tanta confianza en estos enjarres bruscos, que sí, que de repente son imperfectos, pero así es la mano de obra también
no es perfecta. Es un tema muy artesanal, pero ya con todos los detalles, con las ventanas, con las carpinterías, todo se equilibra, ¿saben? Todo agarra esa sutileza que decía un arquitecto en una conferencia allá en Ecuador, en Ibarra, no me acuerdo quién era, que decía, la buena arquitectura debe aguantar el error, debe soportar el error, debe ser tan sencilla, tan clara, que el error no demerite la arquitectura. Entonces, me gustó mucho esa frase, me quedó grabada y yo pienso exactamente igual. Creo que siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tener imperfecciones. Por eso nuestras ideas y nuestros conceptos deben de ser lo suficientemente fuertes y claros para que soporten los errores. La alberca. Es que este patio cada vez adquiere más fuerza. Estaba viendo unas macetas de Pino Lozano, un arquitecto muy bueno de acá de Guadalajara, amigo mío, que ya está vendiendo plantas y unas macetas de cemento con marmolina, como este tipo terrazo. Me las imagino, ¿no? Por todos lados, en conjugación con el mármol. Creo yo que se va a ver muy bien. Recuerden que todavía nos faltan las sombras de los paneles fotovoltaicos. Si queremos meter este proyecto a un concurso de arquitectura que no me gusta, ¿verdad? Porque le llaman inteligente y este tipo de cosas por sus sistemas. Yo creo que el tema de los paneles fotovoltaicos es como nuestra carta de presentación para ese tipo de proyectos, ese tipo de concursos. Aquí se está colocando el zoclo. Fíjense, este pasillo en algún momento estuve dando conferencia en Chihuahua, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la tierra de José Alfredo Jiménez. Y me acuerdo que entré a un hotel donde me quedé, que tenía un pasillo de unos 50 y ese día me volví loco, me asusté porque lo sentí muy, no me acuerdo si lo sentí chico o grande, pero lo comparaba con la dimensión de este pasillo y dije yo, me excedí, lo dejé muy grande. Y me alteré, le marqué acá al maestro de obra y estuve ahí como una hora peleándome. O sea, es un tema también mío, ¿no? Estar quejándome todo el tiempo, pero porque así tenemos que ser si queremos que las cosas queden lo mejor posibles. Porque si te vale, eso no va a quedar bien. Fíjense cómo va cambiando todo esto. Y ya nos vamos llevando al mármol. Tienen que venir. Ahorita les voy a enseñar la recámara, la lámpara. Ahorita me regreso acá porque está muy bonito ver el proceso de cómo van colocando esto. Viene con el cliente y es un poquito una sensación de que ya está gastado, más como ya se está viendo ya bastante avanzado el proyecto, se emociona, ¿verdad? Entonces esto era lo que les quería mostrar. Me quitaron la luz, les quería mostrar la luz de las lámparas. Ya no tienen, pero todas las lámparas de muro, todas van a ser así, que también este colorcito, ¿no? Que es onix blanco, le da, son acentos cálidos, mexicanos, a todo este mundo moderno, pero tradicional por el enjarre. Entonces les digo, estoy buscando equilibrios, o sea, porque este lugar tenía que ser mexicano, pero a mí me gusta sentir que mi arquitectura es muy mexicana, que tiene esos rasgos, que tiene siempre, ¿no? Ese volumen, esa dimensión, esa escala y esa geometría, porque la arquitectura mexicana, llámese prehispánica, era muy, muy geométrica.
Entonces es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de muchísimas cosas que si siguen el canal cada vez me entienden mejor. Arquitecturas portuguesas, mexicanas, precolombinas, de todo un poco acá. Y se hace una mezcla que me gusta creer que ya tiene un carácter que es nuestro, ¿no? Y si nosotros nos morimos el día de mañana, esto ya tiene una voz. Los closets, nos faltan puertas, ¿no? ¿Ya traes la puerta, la principal, como para verla? Mañana me lo voy a traer. ¿Mañana? Ok. Sí, mañana está instalado. Esa es la cerecita del pastel. Sí, ya mañana queda bien. Hay que tener mucho cuidado con los muros, porque acuérdate que ya nos falta una mano solamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no andar manchando. Sí, es que luego es un tema y el pintor necesita otra mano, se cotizaron 2 manos, más la de fondo. Entonces, son infinidad de problemas que se pueden dar en la obra que gracias a este canal y gracias a esta documentación del proceso constructivo de nuestras obras se pueden dar cuenta, tanto como arquitectos como clientes. Si tú eres un cliente o eres una persona que quiere construir en el futuro, pues date cuenta todas las cosas que han salido mal acá en Ajijic, como para que te des una idea. Y eso que nosotros ya llevamos construyendo desde el 2013. Entonces, imagínate la cantidad de errores que tuvimos en las obras anteriores. Entonces, es un tema, ¿eh? No creas que la arquitectura y la construcción es fácil. Para cuando tu residente o tu arquitecto te diga, oye, es que va a ser más por esto y por lo otro y por lo otro, o sea, que no te duela pagarle un poco más, porque realmente si no se lo pagas lo va a poner de su bolsa, y la responsabilidad que tiene el construir es grandísima, porque cuando entreguemos esto y empiece a fallar algo, que la lámpara, que el agua, que la fuga, que no sé qué, pues todo va a ir con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que dar garantías, que acá en México es un año de garantías, pero en España me interesaría mucho eso. Comenten cuántos años de garantía dan, porque por ahí alguna vez estuve investigando y leyendo sobre España, que decían que tenían que dar hasta 5 años de garantía contra fallas en instalaciones hidrosanitarias. O sea, manejan las garantías dependiendo la partida. Una garantía distinta para electricidad, una garantía distinta para estructura, una garantía distinta para plomería. Entonces, pues vale mucho la pena, ¿no? Si nos estás viendo de Bolivia, muchos bolivianos, muchos de Estados Unidos, de todo México. Saludos a Tamaulipas. El día de hoy voy a ir a Michoacán. Voy a ir a dar una conferencia por allá. Si me están viendo, nos vemos pronto. Es en San Fernando, no, es Guanajuato, San Fernando, Guanajuato. Entonces, muchos saludos, nos vemos por allá. La charla El Muro Pantalla y la Arquitectura Introspectiva. El día de mañana a las 7 de la mañana en la universidad. Eso es lo que no me queda claro, es la Universidad de Yagualica en San Fernando. Ahí está su llana dentada. Pues es que esto es México, jóvenes. Entonces aquí la gente trabaja cada quien como aprendieron. Recuerden que todo esto es subcontratado. Entonces cada quien tiene sus métodos. Yo lo que quiero es que las cosas queden bien. Sí, ya me imagino si pudiéramos bien instalar en Canadá, pues cómo será. Pero esto tiene un nivel de detalle específico.
la marca. El adhesivo Perdura, nuestros amigos de Perdura, y Cemex, cemento blanco, que ayer leí una noticia de Cemex que va a vender su participación en una empresa cementera de Estados Unidos porque quiere reducir su deuda. Entonces, qué interesante las estrategias de las grandes empresas, ¿no? Compran participación de repente en el extranjero para expandirse, pero pues se están llenando después de activos, entonces necesitan flujo para reducir deuda. Entonces, es muy interesante. Después les voy a empezar a hacer videos hablando también de cuestiones económicas, financieras y cuestiones macroeconómicas, porque todo tiene que ver. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Acaban de anunciar el plan de infraestructura en México. Se van a invertir, no me acuerdo cuánto eran, 250,000 millones de pesos en infraestructura. Y más que nada de la iniciativa privada, porque el gobierno no tiene dinero porque se está gastando todo en sus programas sociales. Entonces no tienen dinero para construir, entonces están pidiéndole ayuda a los empresarios. Carlos Slim, ponte a invertir. Entonces les van a dar la concesión del tren México-Querétaro para poderlo terminar. Entonces es una cosa súper interesante. El próximo año en México van a haber muchas cosas. Muchas felicidades a los uruguayos que acaban de escoger presidente, que creo que terminaron con no sé cuántos años de una corriente, no sé si es de izquierda el presidente o de derecha, y ahora va a ser el primer presidente de izquierda. Jóvenes, les mando un fuerte abrazo. Buenas noches a todos los que están viendo este video a las 3 de la mañana. Háganse un cereal, tómense un café. Ánimo, que la noche es larga. Recuérdense que en este momento yo ya estoy dormido. Un abrazo.